Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy para contaros un tesoro que se encontró se escribe Notion, parece una palabra inglesa, pero en realidad los griegos se refieren a esta ciudad como Notio. Es una ciudad que está al oeste de Anatolia, en Turquía. Ya sabéis que Turquía tiene una parte europea y una parte asiática, está a mitad camino, era la Asia Menor que nos cuentan cuando estudiábamos de pequeños. Y es que ya me está mandando publicidad. Bueno, y quien conozca un poquito Turquía, yo no la conozco súper bien, he ido muchas veces, pero siempre, casi siempre, a los mismos sitios. Pero algunas veces he viajado por el interior, ¿no? Pero bueno, está en la parte de abajo de Izmir. Grecia, que eran realmente, pues, estados, ciudades-estados, que en un momento dado, entre la adversidad, se unían, pero no necesariamente era el concepto que tenemos hoy de nación, sino que era una especie de confederación, algo así, que ante enemigo común, pues, aunque no se tragaran, luchaban codo con codo, pero entre ellos también se hostigaban. Entonces los griegos fueron también poderosos en el Mediterráneo y toda esa zona, el sur de Turquía es, además que lo veis físicamente hoy, que el norte son como eslavos, como no son eslavos, y la parte de abajo es totalmente semita, es mucho, la parte de abajo de Turquía son griegos. Entonces de esas mezclas sale esa gente tan guapa, porque están a mitad camino entre los eslavos y los semitas. Salen esas mezclas que también están en España, en Córdoba, en muchos sitios, y también están en, ¿cómo se llama? Están aquí en Andalucía y también en Sicilia, porque esas mezclas de pelo azabachado y ojos claros, en fin, no quiero entretenerme con esas mezclas genéticas. Bueno, entonces, en esta ciudad de Norton, en 2022 se encontró, estaban haciendo una excavación norteamericanos y turcos, cuando siempre hay una cooperación, siempre que hay una excavación y, por supuesto, no pueden publicar nada sin permiso, ya sea en Egipto, ya sea en Turquía, del lugar. Y lo han publicado ahora, un artículo largo, y entonces han explicado que han encontrado un tesoro de muchísimas monedas de oro, que además son aqueménides, son persas de aquel momento, del imperio, el primer imperio que hubo, que os he hablado ya de ellos, que llevaba desde Afganistán hasta la zona europea, yo que sé. Y bueno, pero es que los griegos también, casi siempre cuando hay una potencia suele haber otra potencia que está en expansión y bueno, y los griegos casi que eran un poquito fronterizos con ellos. Y entonces esta ciudad que se creía que era menos vieja, pues a raíz de este descubrimiento han supuesto que en realidad tiene más siglos de los que pensaban. Es una zona que se menciona mucho en la antigüedad en las crónicas históricas y bueno, ahora voy a contar un poquito de ella porque ha sido súper interesante, porque se supone, es totalmente una anomalía, como os he dicho, que en una excavación que realmente están investigando la ciudad antigua, que suponían de 3 siglos antes de Cristo, ahora mismo ya suponen que tiene 5 siglos antes de Cristo. Y el tesoro que han encontrado es la paga que tenían para los mercenarios. Esta ciudad de Notion. Es totalmente inglés el nombre que tiene. Está ubicada en el oeste de Turquía y ha sido totalmente escenario de descubrimiento arqueológico de grandísima importancia, que son monedas de oro con, ¿cómo se llama? Acuñadura, ¿cómo se dice? Con un cuño totalmente persa. Es un tesoro y se ha publicado a los 2 años. Siempre que hay descubrimientos, nunca se suelen, si son esculturas puede, pero siempre los arqueólogos lo que suelen hacer es que trabajan sobre eso y digamos hacen una memoria con todas las investigaciones, conclusiones, etcétera, etcétera, con lo cual una especie de memoria razonada, con lo cual digamos los resultados, no solamente el resultado del tesoro, sino los resultados que han encontrado en la ciudad, porque en la ciudad, además del tesoro que le ha servido para pensar que es una ciudad más antigua, porque el tesoro es de siglo V antes del nacimiento de Cristo, se han encontrado también en los muros material reciclado como cerámica de siglos también, de siglos V antes del nacimiento de Cristo, en fin, se han encontrado montones de vestigios. Entonces la publicación que han hecho ha sido una publicación de las conclusiones de los trabajos que se han estado llevando allí
trabajos que continúan. Ya os digo que en realidad estaban investigando una ciudad antigua, nada más. Y esto ha sido totalmente una sorpresa que ha emergido, ahora lo contaré un poquito más ordenado, ha emergido debajo de una construcción helénica. Porque esta ciudad va a tener, como diría yo, dimes y diretes. O sea, en una época va a ser griega, en otra época va a ser persa, en otra época va a ser persa, otra vez. Conclusión, hasta la conquista de Alejandro Magno, que es en el 300, no sé qué, antes del nacimiento de Cristo, que entonces ya es griega para siempre, o sea, deja de ser persa. Pero entre medio, pues unas veces una cosa, otras veces otra, y de hecho conviven los dos ciudadanos, los griegos y los persas, en el mismo espacio físico. Bueno, este tesoro se supone que era este tesoro de monedas, porque una moneda de oro era el pago que se hacía al mensual a los mercenarios. Era muy habitual utilizar en las guerras mercenarios. De hecho, Alejandro Magno le dio muchísima rabia, no me acuerdo cómo se llamaba una batalla que tuvo, que había muchísimos mercenarios griegos, y entonces él no le perdonó la vida a los mercenarios griegos, le dio muchísima rabia porque decía que griegos contra griegos, él estaba luchando contra los persas contrataron mercenarios griegos, también por la proximidad, etcétera, y dice que le dio muchísima rabia que entre hermanos se mataran. Entonces fue muy cruel, mató a todos los jefes, los degolló él mismo. Bueno, como estaba diciendo, este tesoro es monedas para los mercenarios, y ha sido encontrado dentro de lo que era la parte de abajo de una habitación en una pequeña olla, y bueno, una casa que era totalmente griega, helénica. Este hallazgo lo que pasa es que data del siglo V, y pensaban que la ciudad era del siglo III, como os he dicho, siglo III antes de Cristo, y ha proporcionado como un punto de referencia que puede como informar a los investigadores y a los historiadores sobre la cronología de esta ciudad, que no estaba en absoluto claro. Y estos se llaman dáricos persas, porque me parece que llevan un arquero que está arrodillado. Porque las monedas estas muestran la figura de un arquero arrodillado, y el diseño es característico del dárico persa, que es un tipo de moneda de oro emitida por el imperio persa en aquella época, que era poderosísimo. Yo os digo que fue realmente el primer imperio que hubo de todos los conocidos, porque era gigantesco. Lo que pasa es que las cronologías, la historiografía la desarrollan los griegos. Entonces, claro, como eran sus enemigos, los ponen de bárbaros, de iletrados, de toda la gente refinadísima, en absoluto bárbaros. De hecho, tiene muchísima influencia en el arte griego, que después va a ser influencia en Europa. De hecho, Alejandro los copia. Una de las cosas por las cuales sus generales se pusieron muy nerviosos es porque cuando él estuvo, porque fue como la venganza de los griegos de las humillaciones que habían sufrido con anterioridad de los persas, y empieza a copiar la idea de que él es un dios y de todos los rituales persas, porque eran refinadísimos, eran cultísimos y eran gente, yo que sé, con mucha clase. Bueno, se me caen aquí las cosas. Estas monedas persas fueron acuñadas en Sardis, que está a 90 kilómetros al noreste de Notion. Y según el arqueólogo de la Universidad de Michigan, que se llama Christopher Retev, que es profesor de arte, no sé, y arqueología del Mediterráneo, ¿no?, antiguo, y realmente, bueno, que es ¿cómo se dice?, el director del proyecto que está llevando a cabo, el proyecto arqueológico de Notion. Y el proyecto, ha sido como un accidente, por decirlo de alguna forma. Y el proyecto descubrió las monedas. Ahora en verano, como diría yo, son las campañas de arqueología, porque los días son muy largos, entonces pasan 2, 3, 4 meses, digamos, desenterrando o lo que sea, o limpiando, y después, digamos, tienen 7, 8 meses donde están escribiendo memorias, conclusiones, porque utiliza gente que investiga el polen, yo qué sé, hay montones genetistas, o sea, hay montones porque siempre se suelen encontrar necrópolis, o sea, hay montones de especialidades. Y entonces realmente los equipos de arqueología lo que hacen, digamos, es coordinar investigaciones. Bueno, esto, lo que pasa es que este tesoro proporcionará una fecha
que puede servir como ancla para ayudar a fijar lo que es la cronología de la ciudad, que en absoluto lo tienen claro, porque no os podéis imaginar, yo que sé, cuántas miles de islas hay en Grecia, una ocupada, otra no ocupada, y en el caso de esta ciudad fue muy importante en la antigüedad, y en absoluto muy importante por las crónicas que se han encontrado, pero no saben bien muchas cosas, porque tienen crónicas puntuales de cuando ocurrieron cosas puntuales allí, pero realmente el origen de la ciudad y entonces estas monedas de alguna forma han servido para ayudar, estas monedas y otras cosas, porque ya os he dicho que es una publicación que han hecho los norteamericanos cuando los turcos, que son socios en este trabajo, porque es que Turquía está de arriba abajo de restos antiguos, ¿no? Restos prehistóricos, restos antiguos, Turquía, Siria, toda esa zona, porque tener Oriente Medio, porque son lugares de paso entre continentes, o sea, Oriente Medio es con 3 continentes, África, Europa y ¿cómo se llama? Y Asia, y bueno, y Anatolia, pues, ni os cuento ya. Y están todas muy próximas y tienen mucho que ver también con el origen de la humanidad, o sea, el origen de la cultura, de cuándo fueron los primeros momentos. Se me mete sudor en los ojos. Bueno, voy a ver si os lo cuento un poquito mejor. Ay, realmente esta moneda lo que ayuda es a interpretar lo que fue la época. Dice el investigador lo voy a leer porque esto es un artículo, dice: el descubrimiento de un hallazgo tan valioso en una excavación arqueológica controlada, dice, es una cosa muy rara. Ellos estaban, como se dice, levantando planos de lo que era la ciudad antigua y haciendo conclusiones. Dice, nadie entierra jamás un tesoro de moneda. Bueno, nadie entierra, pues anda que aquí en Europa estamos hasta arriba. Un tesoro de moneda, especialmente de metales preciosos, sin la intención de recuperarlo, efectivamente, obviously. Por lo tanto, solo las más graves desgracias pueden explicar la conservación de un tesoro de este tipo. El que esconde el tesoro es porque está en peligro, y si no lo recoge es porque lo matan, obviamente. Pero gracias a Dios eso hace que llegue hasta la actualidad, porque si no seguramente lo habría fundido el enemigo y no tendríamos conocimiento, a ver a saber dónde estaría. Dice, los dáricos, que son estas monedas que se han encontrado, estas monedas persas aqueménidas, se acuñaron desde finales del siglo IV a.C. hasta la conquista de Alejandro Magno, que en el 330 a.C. Es que Alejandro barrió, llegó hasta la India, y él se cargó el imperio aquemenide, y el diseño de las monedas siguió siendo el mismo, con solo pequeñas diferencias estilísticas. Los investigadores lo que pasa es que han tratado de ordenar las monedas en secuencias cronológicas, y bueno, a los legionarios yo creo que les daba igual que fueran más antiguas, más modernas, con tal que fueran de oro. Y entonces lo que han hecho ha sido analizar estas diferencias que hay, supongo que serán aleaciones, acuñaciones, yo qué sé. Bueno, uno de los aspectos más importantes del tesoro recién descubierto, lo que pasa es que está datado independientemente de otros artefactos asociados con el tesoro. Según Andrew Meadow, de la Universidad de Oxford y antiguo conservador de monedas del Museo Británico y la Sociedad Numismática Americana, dice, es probable que el contexto arqueológico del tesoro, si se puede establecer con precisión por otros medios, nos permitan afinar la cronología de las monedas de oro aqueménidas. Se trata de un hallazgo absolutamente espectacular. Yo también lo veo espectacular, porque mirar, de los aqueménidas lo que tenemos son pues un trozo de edificio, narraciones historiográficas griegas dudosas muchas veces y cosas así. Entonces, claro, encontrarte en vivo y en directo un tesoro que esté intacto, pues no os cuento. Entonces, los investigadores lo que pasa es que esta andadura se inició en el 2022 y realmente se ha sabido hoy. Se ha sabido ahora, en este momento, esta excavación en Notion. Los arqueólogos, lo que pasa del proyecto, descubrieron las monedas hace un año. O sea, llevaban investigando en Notion hace 2. Descubrieron las monedas en 2023. Y el Ministerio de Cultura turca ha permitido que se publicaran ahora las conclusiones. O sea, cultura y turismo, no sé qué. Han dado el permiso, el placet, que llama el plaquet. Y ¿qué más? No sé qué puedo deciros.
y ha permitido que se haya... Porque de alguna forma a los arqueólogos, yo lo puedo entender, porque le pasa a los músicos, a todos los profesionales, no les gusta que esto despierta mucha curiosidad y despierta también la codicia. Entonces lo que no quieren es tener gente husmeando por la zona, me imagino, y poder trabajar tranquilo. Entonces, mientras que el público piensa que están, como diría yo, hoy se espera, hoy estamos en alerta roja por las altas temperaturas. Yo estoy un poco al sol y estoy sudando como un pollo frito. Bueno, entonces lo que quieren es que no haya moscones alrededor pensando que van a encontrar un tesoro y destruyendo estratos que para un arqueólogo son su tesoro. No es que el oro no sea importante, pero le importa más averiguar cuántos siglos tiene esta ciudad. Pues tiene 2000 y pico años. 2400 años, 2400 1500 años. Bueno, los restos mejor conservados de la ciudad datan del periodo helenístico, que está, claro, entre el siglo III y I antes de Cristo, pero la ciudad existía con anterioridad, que es lo que están viendo ahora. Pero en las excavaciones hay unas grandes casas con patio en el centro, y lo que pasa es que han demostrado estas construcciones que es probable que la ciudad fuera anterior, estuviera habitada incluso bastante antes. Los investigadores lo que pasa es que encontraron fragmentos de cerámica, probablemente del siglo V antes de nuestra era, en muros anteriores, incorporados a los cimientos de la casa. En julio de 2023, una excavación debajo de una de las zonas del patio reveló el tesoro que ha aparecido en una olla, el tesoro de monedas de oro, que además es abundante, enterrado en una olla, dice el investigador jefe. Dice: el tesoro se encontró en la esquina de una habitación en una estructura enterrada debajo de la casa helenística. Claro, aquellos estaban viendo qué había debajo de la casa helenística. Presumiblemente se almacenó allí para su custodia y por alguna razón nunca se recuperó. Según el historiador griego Jenofonte, un solo dárico equivalía al salario de un soldado durante un mes. El dárico. Uno de los usos principales del dárico era pagar a las tropas mercenarias, y es posible que en este tesoro estuvieran asociados con operaciones militares en el área alrededor de Notio. Dice: un hallazgo arqueológico sin información contextual es como una persona que sufre de amnesia, una persona sin recuerdos, dice el investigador. Sigue siendo interesante e importante, pero la pérdida de conocimiento es incalculable. En el caso de este tesoro sabemos exactamente dónde fue encontrado y tenemos una gran cantidad de evidencia circunstancial de cuándo fue depositado, probablemente en el siglo V antes de Cristo, 2500 años. Notio fue incorporado al imperio persa junto con otras ciudades griegas. Os he dicho que iba y venía, venía e iba. En la costa oeste de Turquía, o sea, Turquía es como una cosa así, como una elipse, ¿no? Este es un trozo de Europa, aquí está Estambul en la parte de abajo, a mediados del siglo IV a.C. y se liberó del dominio persa a principios de... Estoy sudando como un pollo. A principios... Me prisa en contároslo. Se liberó a principios del siglo V, pero luego se reintegró al imperio persa. Idas y venidas. En muchos puntos de Grecia fue así, porque Grecia era... o bueno, los helenos, vamos a dejarlo más que Grecia, los helenos, la Hélade era una potencia en expansión en el Mediterráneo y tal, pero los otros eran también una potencia en expansión, o sea, y eran más poderosos. Luego se integró al imperio persa a principios del siglo IV a.C. y siguió siendo posesión persa hasta la conquista de Alejandro, como lo he dicho, en el 334 a.C. Y lo que pasa es que los historiadores antiguos mencionan con frecuencia Notio, mencionan con frecuencia, es que era una zona un poquito de paso, como acciones militares en torno a esta ciudad, y durante gran parte del siglo V a.C. lo que pasa es que Notio, aunque se liberó de los persas, permaneció bajo el dominio ateniense. Entonces, las lealtades del lugar iban y venían, las lealtades conflictivas de los habitantes de Notio y las ciudades cercanas que ocupaban una región fronteriza entre las esferas de influencia persa y ateniense están ilustradas por un dramático episodio en el que mataron a los persas que había allí. Un episodio que cuenta Tucídides, el historiador. En el 430 a.C. y 427
un grupo de simpatizantes persas los mataron. De las cercanías de la ciudad de Colofón había ocupado parte de Notio con la ayuda de mercenarios griegos y bárbaros. Sí, o sea, los griegos vieron a los persas como bárbaros y los persas eran refinadísimos. Pasa que eran el enemigo nunca, ni agua. Bueno, en el 427 lo que pasa antes de Cristo, un general ateniense que se llamaba Parches, vaya nombre que tenía el general, atacó y mató a los mercenarios propersas, que en realidad eran griegos, y después de atraer a su comandante a una trampa, lo mató también y mató a los simpatizantes persas. En fin, hizo una matanza de civiles, de niños y tal. Y fueron expulsados y Notio, a partir de entonces, fue reorganizada bajo la revisión de los atenienses. Y es exactamente el tipo de secuencia de evento que podría haber llevado a que esta ollita se escondiera, estos trajines, porque debe ser que los propersas que tenían ahí su dinerillo, aquí tengo la publicidad, pues en un momento dado vieran que había peligro y lo que hicieron fue esconderlo, este tesoro, porque veían que tenía muchísimo peligro. Bueno, más tarde, en el 406, una batalla naval decisiva, también en Notio, entre Atenas y Esparta se libró en la costa de Notio, que los atenienses estaban utilizando como base de operaciones naval. Entonces, lo que pasa es que Anatolia Occidental estalló en un nuevo conflicto en el 360 a.C., cuando varios de los gobernadores persas de Anatolia Occidental se rebelaron contra las autoridades centrales, la llamada Gran Revuelta de los sátrapas. Los sátrapas eran los gobernadores. Lo que pasa es que esa voz ha devenido en tirano, ¿no? O sea, para decir a alguien es un dictador malvado, dicen es un sátrapa, pero bueno, no eran ni mejores ni peores que cualquier otro gobernador. Y era una... Después le copiaron a los persas muchas cosas porque tenían una red de funcionarios muy interesante, muy eficaz. Y el puerto de Notio, lo que pasa es que es un importante lugar militar, un importante lugar estratégico, que decimos, ¿no? Probablemente lo que pasa es que fue reforzado durante todo este periodo de idas y venidas y batallas. Y entonces, la cronología convencional de las monedas persas favorece una fecha del siglo IV antes de Cristo, como os he dicho, para el tesoro de Notio. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.